Bueno, qué bendición hoy otra vez más. José, qué bueno, José Luis, de allá de Texas, de origen mexicano. Estamos en una bendición poder tenerte acá hoy, entrevistarte de las cosas grandes que Dios está haciendo y conocer un poquito más de tu vida, de lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que está haciendo y cómo empezaste a trabajar en plantación de iglesias. Pero bueno, me gustaría un poquito que te presentes primero y que nos empieces a contar ahí testimonio, lo que Dios ponga en tu corazón. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Ogi. Saludos a todos. Que Dios les bendiga. Como ya mencionó Ogi, mi nombre es José Luis Jiménez. Vivo en Texas, en Estados Unidos, desde hace ya muchísimos años y tra- eh, me considero un misionero 100% tiempo completo, pero tengo un trabajo secular también y estoy exactamente en la frontera con México, por eso tengo que cruzar a México todos los días por mi trabajo. Ahorita estoy en el lado mexicano desde mi oficina y estoy aquí con el buen Ogi. Y bueno, am, la gracia de Dios vine al Señor hace ya más, casi 30 años, en 1995 particularmente, y como la gran mayoría de nosotros llegamos en una situación de quebrantamiento, de necesidad y bueno, Dios siempre tiene un plan y un propósito. Nadie me compartió particularmente el Evangelio, sino fue por medio de la lectura de la Biblia que empecé yo a caminar con el Señor, hasta que me di cuenta yo que necesitaba arrepentirme y pedir perdón a Dios por mis pecados. Entonces fue que contacté a un compañero de trabajo que me ayudó a orar, porque yo no sabía orar y me encaminó a los brazos de Jesús. Así es de que así es como llegué yo al Señor hace ya casi 30 años. Y bueno, recién que el Señor me había salvado, como a los 6 meses, recién un bebé espiritualmente hablando, hubo una predicación en una iglesia donde la cual me estaban invitando a ir, donde vino un misionero que estaba siendo misionero en Japón en ese tiempo. Y me acuerdo que ese misionero hizo un llamado al altar para todos aquellos que tenían el llamado a ir a las misiones. Eh, y recuerdo claramente el momento en el que el Espíritu Santo me habló y me estaba haciendo ese llamado y el misionero pidió que pasáramos al frente del altar para orar por nosotros. Pero quizás por mi incredulidad, mi inmadurez o lo que sea, me resistí y no pasé, a pesar de que yo sentía una fuerza espiritual en mí que me movía a pasar al frente. eh, la verdad es de que no tuve el valor para hacerlo, pero eso siempre quedó grabado en mi corazón, en mi vida y me marcó todo el tiempo. Como creyente he tenido muchos altibajos para arriba y para abajo, como todo mundo, pruebas y debilidad de fe a veces. Fue hasta el 2010 cuando Dios confrontó mi vida y también me llevó un poquito a, a la mejor a reprensión y a disciplina, de tal manera que yo no tuve otra manera de excusarme y de evitar el obedecer. Así es de que me entregué completamente a Él y a las misiones, al llamado que Él me había dado. Yo, de una manera tradicional, estoy congregándome en una iglesia en McAllen que se llama Calvary Baptist Church. Y ahí fue donde me asocié con el pastor de misiones en ese tiempo. Por medio de este hermano que se llama Chad Mason, fue el que me conectó con No Place Left. Y yo la primera vez recibí este entrenamiento en Cuenca, en Ecuador. El pastor Chad nos mandó a mí y a otro hermano de la iglesia a un entrenamiento intensivo en Cuenca. Yo salí muy impactado, sobre todo la herramienta que me compartieron y que hasta el día de hoy es la herramienta que más me gusta y la cual me confrontó el corazón fue con la misión de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando yo recibí esa herramienta me quebrantó, me impactó y yo dije, esto es lo que Dios me ha llamado a hacer. Sentí mi llamado con respecto a esto, sentí un fuerte impulso de regresar a mi lugar de origen, llámese McAllen o aquí
en mi oficina, en mi trabajo, y ponerlo por obra. No. Desgraciadamente, creo yo que sin mala intención, pero el entrenamiento que recibí yo, la manera en que me dieron las herramientas, fue demasiado, porque yo no había tenido un entrenamiento básico y a mí me dieron un intensivo con un montón de información, con demasiadas herramientas, y el punto es de que yo no sabía dónde empezar. Y todo el entrenamiento que nosotros recibimos fue teórico, metidos en un salón desde las 8 de la mañana hasta las 6 7 de la tarde, donde no tuvimos realmente la oportunidad de practicarlo y de ponerlo en acción, en una situación real. Por eso es que cuando yo regreso a McAllen, trato de replicar lo mismo, juntando a algunas personas en un salón de clases y darles un montón de información, pero sin saber por dónde empezar, mucho menos dónde terminar. Durante unos 2, 3 años me esforcé, traté yo de implementar esto. Les estoy hablando de esto que fue, perdón, como en el 2017, más o menos, 2016, si mal no recuerdo. Y me esforcé por aplicar esto, de transmitirlo, de motivar, y terminé bastante frustrado porque ahora sí que no hubo fruto en absoluto, porque yo estaba dando una teoría, yo estaba dando un tipo de conferencias a un grupo que a final de cuentas lo recibían de una manera entusiasmada y ya qué bonito y hasta ahí, porque no había ni el modelar, ni el asistir, ni el salir a la cosecha con la gente, de ponerlo en práctica, de ser intencionales en discipular a las personas. Empecé yo a investigar, dije, ¿por qué no me funciona? ¿Por qué? O sea, si esto es algo que es fácil y reproducible, ¿por qué yo no lo estoy haciendo? De tal manera que empecé a investigar un poquito, a buscar personas que estaban siendo eh, usadas por el Señor y ahí fue donde me conecté con el señor Augie, que tuve la bendición de conocer aquí a Ogi, y entre ellos a un hermano que se llama Troy Cooper, que no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero lo veía, ¿verdad? A él, entre otros del ministerio en inglés, ¿no? Pero sobre todo me clavé un poquito aquí con Ogi porque estaba viendo yo sus testimonios, los postings que hacía en Facebook o algo por el estilo, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué estoy haciendo yo mal que a mí no me resulta? Entonces, afortunadamente, el pastor Chad de Misiones, que fue el que me conectó con ningún lugar, él llegó a conocer a Ogi personalmente y él lo invitó a que viniera a la iglesia. Entonces, cuando yo supe eso, fue para mí como un aliento y entusiasmo en el sentido de que dije, voy a ver cómo lo está haciendo de primera mano, ¿verdad? Yo le voy a pegar, voy a tratar de aprender de él. Entonces, para mí fue de mucha bendición conocer a Ogi, como quizás para muchos, y no solamente a Ogi, inclusive otros hermanos. Uno de ellos se llama Joseph Solovey, algo así se apellida, a un hermano que se llama Stephen Frame también, que vinieron a modelar y yo lo que veía es de que era poco hablar y mucho actuar, entonces era más realmente poner en acción lo que estábamos aprendiendo, ¿no? Entonces, la manera intencional, sin temor, de acercarte a las personas, de compartir el Señor, de darle seguimiento, de disipularlos, fue así como ordené mis ideas, porque tenía un montón de herramientas yo, pero no sabía dónde iba cada una, ni cómo aplicarlas, ni cómo usarlas. Entonces, por este medio fue que las organicé y entendí cuál era el principio y qué era lo que seguía y que todo tenía una secuencia y un seguimiento y que todo se basaba en base a la obediencia y no tanto al conocimiento. Entonces, Entonces, José, perdona que te vuelva otra vez un poquito para atrás. Antes de conocer las herramientas que te entusiasmaron a hacer el trabajo local, habías hecho viajes misioneros, ¿verdad? Habías hecho viajes de distintas formas. ¿Y qué hacías en esos viajes? ¿Qué fruto veías? sí, qué bueno que lo traes a colación, Ogi, porque sí, desde el 2010, como les dije, yo me entregué a las misiones, pero hice misiones de una manera tradicional, como yo veía que se hacían, como me enseñaron que se hacían, como la mayoría de las iglesias en nuestro
en nuestro tiempo lo hacen, ¿verdad? Viajes de misiones de corto tiempo, ir, visitar, predicar desde un púlpito a lo mejor, o hacer algún alcance evangelístico con escuelitas para los niños, o no sé, salir de repente a repartir tratados, o buscar a personas inclusive también y con la Biblia evangelizarlos. Pero también eso fue un poquito hasta cierto punto a lo mejor frustrante porque el trabajo se hacía en 2 semanas, 3 semanas, cuando mucho, cuando se extendía mucho, pero hasta ahí quedaba nada más. No veías realmente un fruto, porque vas al viaje, haces lo que vas a hacer, lo planeas, te regresas y no hay un seguimiento. No sabes qué pasó con las personas que recibieron a Cristo, los pastores locales o los misioneros locales, obviamente no te retroalimentan, pero ellos mismos también no saben cómo hacerle seguimiento a las personas para disipularlas y que haya un proceso de multiplicación en ellos. Entonces se quedaba simplemente como una experiencia bonita, y gloria a Dios por las personas que se salvaban, ¿verdad? Eso definitivamente, eso es imborrable, ¿no? El hecho de que las personas reciban a Cristo. Sin embargo, cuando se trata de ver un fruto, siembras la semilla fructifica y da fruto, ¿verdad? Pero nosotros no lo veíamos, O sea, porque llegabas, veías, sí, gente convirtiéndose, gente aceptando al Señor, pero no veías después un crecimiento que ellos pudieran hacer lo mismo, sino que quedaba ahí. Quizás alguna gente se agregaba a la iglesia, a veces no, pero también no ibas una sola vez, después regresabas otra vez y hacías lo mismo, ¿verdad? Al mismo lugar. exact, ¿Y qué veías exactamente. cuando regresabas otra vez? Era un ciclo, era un círculo vicioso, si me permiten usar esa palabra, ¿no? Es un ciclo, ¿por qué? Porque vuelves otra vez el año que viene, haces lo mismo y lo mismo también, vaya, no ves, inclusive regresando, no veías ni siquiera a las personas que les habías compartido el evangelio muchas veces, ¿verdad? Porque se perdieron en el camino o se fueron a otra iglesia, no lo sé, ¿no? Pero te hace Entonces, sentir bien, ¿no? La gente, ¿te parece? Lo hace porque sí, uno se siente bien y trae gente claro. nueva y regala cosas o sea, eso es algo que como que te hace sentir bien internamente, pero cuando miras el impacto para el reino de Dios a largo plazo, no estaba ahí, ¿verdad? Exactamente. Y sabes que otra de las cosas que me impactaba, Ogi, era el hecho de que en lo personal, ¿verdad? Yo en lo personal, hablo a título muy personal, invertía mucho tiempo y muchos recursos Sí. para finalmente a lo mejor todo eso se quedaba en el aire y no veíamos realmente un progreso en cuanto al evangelio. Obviamente sí hay fruto, pero es muy lento y muy costoso para hacerlo, ¿no? Entonces, precisamente a eso me refiero, ¿no? Con el hecho de que yo batallaba un poco en mi mente pensando, o sea, esto, o sea, no puede quedarse así, debe de haber algo más que esto, nada más, ¿no? Entonces, por eso es que les menciono que me sentía un poquito frustrado. Entonces, regresando a lo de las herramientas, ¿verdad? Cuando empiezo yo a ver la lógica y el proceso de cuando una semilla se planta y después empieza a brotar y a fructificar y todo eso, digo, tiene lógica y tiene sentido, ¿verdad? Entonces, fue como realmente empezamos nosotros a aplicar esto localmente primero aquí en el área de McAllen. Entonces, tuviste 3 años que estabas ahí tratando de enseñar algo que era mucho, no lo ponías en práctica, nadie lo ponía en práctica, estaban contentos. Otra vez, algo emocional que, wow, qué lindo esto. O como cuando uno va y dice, qué linda esta predicación, pero después Exacto, pasa un tiempito y se olvida, si no hacemos exacto. nada con eso. Entonces ahora hiciste 3 años de eso, frustrado otra vez, o sea, has vivido un poquito frustrado, José, pero bueno, ahí vamos. Ahora sí te veo mucho más animado, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿viste cómo se modelaba? ¿Viste cómo se hacía? ¿Volviste otra vez a intentar en la iglesia local o ya dijiste, no, estos no quieren aprender? No, sí lo he vuelto a intentar. Digo, inclusive, para serle sincero, tengo yo creo que ya son 2 años y medio que lo volví a intentar en la iglesia local. Y al principio
Le soy sincero, estaba a veces yo solo, nada más en el lugar de la reunión, porque la gente no estaba dispuesta, no les entusiasmaba, a lo mejor muchas excusas, ¿no? Y aquí es otro punto de inflexión también, porque quizás yo quería juntar un grupito de hermanos en vez de haber ido a buscar una persona de paz y empezarla a discipular intencionalmente fuera de la iglesia. Sin embargo, persistí en esto, ¿no? De formar un equipo de trabajo con la finalidad de que hubiera más obreros, ¿no? Y desde entonces, gracias a Dios, que Dios ha sido fiel, poco a poquito se fueron adheriendo. Entre ellos unos hermanos que están en Argentina, ya se fueron porque estaban aquí solamente estudiando, se regresaron, pero ellos me apoyaron también, me ayudaron. Pero ahora tenemos un grupo, un equipo bastante sólido de aproximadamente unas 15 personas. Entonces, Unos me gusta la historia esta, que, bueno, estaba solo y el señor, o no sé si el señor, pero la persona iba a meterse en otra clase y se confundió y se metió en la clase tuya. Este discípulo, Ese es el ese testimonio. es el discípulo más fiel, ¿no? Que por equivocación, se supone que por equivocación llegó y ahora es uno de los discípulos más fieles y de más frutos. ¿Ah? Sí, exactamente. Y era lo que iba, de que muchas veces estuvimos solos en el lugar de reunión y en una ocasión, precisamente es uno de los testimonios que quiero darles, un hermano, porque los miércoles nos reuníamos y los miércoles normalmente en la iglesia tienen clases de otro tipo, ¿no? Teología y tipo seminario. Y yo era el único que estaba ahí tratando de entrenar para evangelismo y todo esto. Y este hermano que se llama Enoch llegó así medio distraído y medio perdido porque andaba buscando una clase, ¿verdad? Y dice, oigan, estoy buscando una clase. Le digo, pues ya la encontraste. Yo le dije, ¿verdad? Le digo, ¿de qué se trata? Le digo, mira, nosotros vamos a evangelizar y le digo, vente para que veas, ¿verdad? Se quedó esa primer clase y ya no se apartó de ahí. Y miren, lo interesante de esto es que, como dice Ogi, Enoch es uno de los hombres más fieles que tenemos en el equipo. Pero me ha dado testimonio Enoch, primero diciendo el hecho de que cómo Dios lo llevó ahí por casualidad y Dios le abrió el corazón para obedecer. Pero no solamente eso, sino que, y lo digo sin vanagloria ni mucho menos, ¿verdad? Pero a mí en lo personal me agradece, me dice, mira hermano, dice, te agradezco mucho por todo lo que has hecho en mi vida. Dice, porque todos los años, toda su vida en el Evangelio, dice, nadie jamás me discipuló. Ah, Dice, y contigo he aprendido lo que es discipular a alguien. No solamente he recibido un discipulado yo, sino ahora yo puedo hacerlo con alguien más, porque toda mi vida he estado en la iglesia, sentado nada más en las bancas, dice, y ahora sé que en la vida de un creyente no se trata de eso, sino invertir, que alguien invierte tiempo en ti, pero tú también lo haces con alguien más. Y es lo que está haciendo Enoch ahora. Él tiene discípulos ahorita hasta la tercera generación de discípulos y bueno, estamos ahí en la lucha tratando de que haya multiplicación, ¿no? Pero eso quiere decir, de la tercera generación, quiere decir que le está discipulando a alguien, que está discipulando a alguien y tiene, bueno, hasta la tercera, o sea, tiene dos o tres generaciones por abajo de él. Pero tenés que ver que él viene, vos le has enseñado, entonces hay como una cuarta generación de discípulos donde ya el control prácticamente, bueno, siempre tendría que ser así, pero el control es Espíritu Santo, porque vos no estás yendo, vos estás yendo a visitar, a discipular a la gente que está discipulando o no. para nada. De hecho, conozco a su segunda generación de Enoch, pero a la tercera yo no la conozco. Me habla nada más de ella, es una jovencita que se reúnen en la universidad, pero no la conozco, solamente oro por ella, ¿no? Pero realmente Enoch es de los que más ha hecho un proceso de multiplicación. Los demás también, pero están ahí entre la segunda generación y hasta ahí es donde se están topando ahorita, pero estamos trabajando en eso, ¿verdad? Estamos tratando de solucionar problemas y bueno, creo que no, que es un buen testimonio me impacta a mí en lo personal me impactó el hecho de que me dijo, jamás en todos mis años de creyente nadie me había discipulado. Nadie me había enseñado lo que es realmente ser un seguidor de Cristo y enseñarle a otros a hacer lo mismo. Yo veo la perseverancia tuya, que el Señor es así, yo digo.
Persevera, 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 que el Señor va a dar el fruto. El Señor ve el corazón nuestro y hace estas cosas, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si Ajá. hubieses abandonado en la mitad del camino? Pues para empezar, yo seguiría igual de frustrado, ¿no? Y segundo, a lo mejor Enoch jamás hubiera visto las cosas desde una vista diferente. Inclusive no solamente Enoch, Ogi, te puedo decir que recién hace unas 2 semanas que tuve una reunión con el equipo, dos de las hermanas llegaron y en lo personal así me pidieron hablar conmigo un ladito y me dijeron, hermano, queremos agradecerle, dice, porque lo que nos ha enseñado, lo que nos ha compartido, nos ha completamente cambiado la perspectiva. Dice, yo ya no puedo estar tranquila, ya no puedo ser igual. Dice, ahora sé que tengo que trabajar y tengo que testificarle a la gente, buscar personas y disipularlas para que ellas hagan lo mismo. Dice, ya no puedo ser igual. Dice, y usted tuvo la culpa, nos dice, ¿no? Ah. ¿Y Pero eso, el propósito es llenar la iglesia o cuál es el propósito que tenés con todo esto? en ningún momento hacemos énfasis en eso y no queremos llenar las iglesias de membresía, sino que el reino de Dios llene toda la tierra, ¿no? Que la gente conozca de Cristo, que la gente obedezca a Cristo y lo siga y que se multipliquen también. Es la única manera en que vamos a poder lograr cumplir esta tarea y esta gran comisión que el Señor nos ha dado. Bien, entonces hay gente que se reúne en otros lugares pero no está yendo a la iglesia y está bien eso. Eso está bien, digo, porque se reúnen fuera de la iglesia. De hecho, motivamos a que hagan un discipulado fuera de la iglesia, ya sea en las casas, algunas veces se reúnen en el McDonald's, por ejemplo. Enoch en particular se reúne en el McDonald's. Una de las hermanas tiene un trabajo secular donde si mal no recuerdo, creo que hace un manicure y todo ese tipo de cosas, y ahí se reúne con una de sus discípulas. Entonces, es realmente donde sea. A veces sí los invitamos a reunirnos todos juntos para celebrar a Dios, vaya, ¿no? Alabarlo, adorarlo, hacerle fiesta, pero el discipulado y las iglesias en casa son donde el Señor los ha puesto, ¿no? Pero vos no sos un pastor, ¿o sí? ¿Estás pastoreando en una iglesia? No. No, yo no soy pastor, yo ni aspiro a hacerlo tampoco. Entonces, Eh, pero ¿y trabajás o no trabajás? Sí, yo secularmente hablando, Dios me ha permitido tener un negocio de servicios a la industria manufacturera. Les proveemos servicios industriales, vendemos y distribuimos equipo industrial a todo lo que es las fábricas que están en el lado mexicano. ¿Y te da tiempo entonces para hacer discípulos? Pero, Bueno, y hacer el trabajo. Aunque ahora parece que es más fácil porque ahora ya tenés discípulos que están haciendo discípulos, ¿verdad? Al principio quizás era más difícil. sí, al principio sí me requería muchísimo más tiempo, más dedicación. Sin embargo, creo que más que tener tiempo, me he hecho yo en lo personal la idea de que mi tiempo es del Señor. Más bien trato de buscar tiempo para hacer mi trabajo secular, porque el tiempo para el servicio del Señor ese lo tengo de por sí, porque a eso me ha llamado el Señor. Y dentro de ese tiempo de ministerio y de servicio al Señor, trato de buscar tiempo para hacer mi trabajo secular, porque pues también el Señor me ha proveído de esto para proveerme y a mí y a mi familia, ¿no? Y nos ha bendecido bastante gracias a su misericordia, ¿no? Bueno, tremendo. Bueno, para terminar, ¿algún otro, porque ya hemos contado varios testimonios, algún otro testimonio así de alguna conversión, de algo, puede ser tuyo o puede ser de algún discípulo tuyo que realmente digas, esto fue buenísimo lo que pasó, para terminar la charla? Ah, recién hace unos meses tuvimos la oportunidad, pero esto no fue localmente. Sí. Fue en México, en la parte sur de México, en un estado que se llama Chiapas. Tuvimos un entrenamiento básico para una etnia, un grupo indígena no alcanzado. Y la idea era llegar a esa iglesia que está ubicada en una comunidad llamada Carrizal. Y el enfoque era el pastor y la iglesia de ahí para movilizarlos y alcanzar a las comunidades. Y a veces esto me enseña cómo el Señor tiene un plan, no siempre, y no necesariamente es lo que nosotros creemos, porque nosotros íbamos con ese enfoque, pero llegando ahí resulta que ni el pastor ni la iglesia estaba, y todo el esfuerzo que habíamos hecho por estar ahí,
pero vino un grupo de jóvenes entre sus 20 30 años, de una comunidad también indígena más lejana, como a unas 8 horas de distancia, vinieron a ese entrenamiento. Y ellos fueron los que recibieron el entrenamiento. Y estos hermanos hasta el día de hoy están bien animados, bien entusiasmados, están dando testimonios de que están compartiendo, buscando personas, las están empezando a discipular. Obviamente hablamos de 2, 3 meses apenas, pero ya hay un movimiento que se está iniciando en una zona que ni siquiera pensábamos nosotros que iba a suceder. Pero Wow. bueno, Dios tenía ese plan, vaya. Y ahora lo que estamos haciendo con ellos no es uno en particular, pero por lo menos de estos 10 hermanos, son como 5 los que están muy activos haciendo la tarea y el trabajo. Y la idea es que vamos a regresar en septiembre y estos hermanos son los que van a dar un entrenamiento básico en esa comunidad de Carrizal, que ahora sí va a estar el pastor y la iglesia que originalmente queríamos nosotros movilizar. Pero quería preparar primero a los de Nabil, se llama esta comunidad, quería preparar primero a los de Nabil para que luego ellos fueran los que catalizaran el movimiento allí en Carrizal, porque de alguna manera ellos están más locales, más cerca los unos de los otros de lo que yo pueda estar de ellos, ¿no? Entonces es interesante que ellos ahora se apropiaron del trabajo, del movimiento y van con todo, vaya, gloria a Dios por eso. Wow, gloria a Dios, qué bendición. Bueno, José, muchísimas gracias. Realmente no va a ser la última, vamos a seguir hablando, vamos a seguir aprendiendo de lo que Dios está haciendo a través tuyo y algún discípulo. Quizá más adelante entrevistamos al famoso Enoch, a ver si nos habla Amén. medio Spanglish. No, habla bien español. Habla bien español. Pero Una bueno, que otra palabra media mocha, pero creo que se defiende bien. amén, amén. Entonces, dale, seguimos en contacto, José. Dios te bendiga mucho y buena suerte con el entrenamiento que vas a hacer ahora en Argentina. Que sea muy fructífero y también para escuchar más adelante qué Dios está haciendo con el equipo ese que salió desde ahí, que fue preparado y ahora está en Argentina. O sea, cómo el Señor va multiplicando. Es hermoso. México, Argentina y hasta donde el Señor te siga llevando, ¿verdad? Eh, Amén. Dios te Amén. bendiga, José Luis. Cuídate, che. Gracias, bendiciones. Abrazo. Dios bendiga a todos.